medida que el coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo, millones de personas están siendo afectadas e incluso en Hollywood varias estrellas han sufrido pérdidas trágicas. Estas son las celebridades que perdieron a sus seres queridos a causa del coronavirus. El actor de Black Mirror, Rory Kinnear, compartió con The Guardian la noticia de la muerte de su hermana en mayo del 2020. Rory explicó que su hermana Karina, quien era discapacitada, tuvo infecciones en los pulmones durante la mayor parte de su vida adulta. Dijo, desafió a la medicina, desafió a los médicos, desafió los pronósticos, desafió la capacidad de resistencia humana. Ella nos miraba sonriendo como si dijera, sí, lo hice de nuevo. My mum's big drive really as a mother of a disabled child has been to give her voice. Pero el coronavirus demostró ser demasiado para Karina. Rory dijo, no fueron sus condiciones subyacentes. Antes de su diagnóstico, había estado fuera del hospital por 18 meses, un periodo inusualmente libre para Karina. Él y su familia se despidieron de ella a través de un iPad, sostenido por una enfermera. The last person you see will be someone who loves you. El 3 de julio del 2020, la estrella de la UFC, Khabib Nurmagomedov, anunció que perdió a su padre y entrenador, Abdulmanap, por culpa del coronavirus. Su manager dijo en ESPN, perdimos nuestra columna vertebral. Él era un padre, un entrenador, un hermano, un ícono. Las cosas nunca serán lo mismo sin él. Según el sitio oficial de Khabib, su padre era uno de los más famosos y admirados entrenadores de Rusia y educó a un gran número de luchadores con títulos. 2 meses antes, Khabib había dicho que su padre estaba en un coma inducido. Lastimosamente, la estrella también explicó que el coronavirus diezmó a su familia. Él dijo a través de ABC News, en mi caso, hubo más de 20 personas enfermas en mi familia, más de 20 personas en cuidados intensivos y muchos de ellos ya no están entre nosotros. Muchos familiares murieron. Todos estamos muy mal pasando por todo esto. El 15 de junio del 2020, la representante de Minnesota, Ilhan Omar, anunció que su padre falleció por complicaciones causadas por el coronavirus a los 67 años. Ella dijo en una declaración, pertenecemos a Dios y a Él volveremos. Es con tremenda tristeza y dolor que comparto que mi padre, Nur Omar Mohamed, falleció hoy debido a complicaciones del coronavirus. No hay palabras para describir lo que él fue para mí y para todos los que lo conocieron. Según The New York Times, el padre de Omar fue profesor en Somalia antes de huir con su familia a un campo de refugiados de Kenia, donde pasaron 4 años. Él y su familia buscaron asilo en los Estados Unidos y se establecieron en Minneapolis junto a otros somalíes. Él estuvo siempre presente en las campañas de Omar. What we are fighting for is not for the few, but for the many. En el lapso de un mes, el exjugador de la NBA, Sebastian Telfair, perdió familiares por causa del coronavirus. Según el New York Post, el hermano de Telfair, Dan, murió a los 49 años y su madre, Erika, murió a los 64. El medio hermano de Telfair, Jamel Thomas, le dijo al medio, fue muy duro, pero me alegro de que ya no estén sufriendo. Todos están llorando en casa, todos se están cuidando y permanecen aislados. No hay nada que podamos hacer. No podemos reunirnos físicamente, pero tenemos un chat grupal y un grupo de FaceTime donde hablamos y lloramos juntos. Eso es todo lo que hemos estado haciendo. La madre de Telfair, según se informa, no tenía ninguna condición médica subyacente en el momento de su muerte. Thomas dijo, ella nunca bebió, ni fumó, ni nada. Nunca hizo nada. Solo era una persona sana que disfrutaba de la comida y de la familia. Durante una entrevista por WhatsApp con British GQ en abril del 2020, el actor Riz Ahmed reveló que su familia fue afectada por este virus también. Dijo al medio, desde la última vez que hablamos, perdí a 2 miembros de mi familia por el coronavirus. Solo quiero creer que sus muertes y las de los demás no fueron en vano. Aunque Ahmed no especificó qué miembros de su familia perdió, hizo una súplica al público en general de que se esfuercen por crear un futuro mejor juntos, diciendo, tenemos que sentar las bases para una sociedad más compasiva. Tenemos que cambiar esta mentalidad de eres lo que produces que define nuestro valor en términos capitalistas. Tenemos que autoanalizarnos y darnos cuenta de lo poco que necesitamos para ser felices. Creo que esa es la base para crear una sociedad más justa. El 23 de abril del 2020, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, anunció el fallecimiento de su hermano. How you doing, son? How you doing, brother? Good to see you, Bob.
la ex candidata presidencial escribió en Twitter: mi hermano mayor, Don Reed, murió por causa del coronavirus el martes por la noche. Se había unido a la Fuerza Aérea a los 19 años y pasó toda su carrera en el ejército, incluyendo 5 años y medio de combate en Vietnam. Él era encantador y divertido, un líder natural. Lo que lo hacía extra especial era su sonrisa, que parecía generar su propia luz que iluminaba a todos a su alrededor. Al mes siguiente, Warren escribió un artículo para The Atlantic donde reflexionaba sobre el tiempo que su hermano pasó en el hospital y sobre su incapacidad de estar con él durante sus últimos días debido a los protocolos de seguridad. Ella dijo: lo llamé todos los días por 11 días y cada vez él me decía: estoy bien. De hecho, dijo: creo que probablemente lo tuve antes y soy tan fuerte que ni siquiera lo noté, pero luego se enfermó y falleció solo. Esa es la parte difícil, es difícil procesar las cosas porque todo sucede a distancia y no estamos preparados para eso. Estamos hechos para estar con los demás, así que eso lo hace más difícil. Man, I don't want to make jokes about this coronavirus. El 6 de abril del 2020, el comediante y actor Michael Che anunció que perdió a su abuela por el coronavirus. Él escribió en un post en Instagram, que ahora está borrado: anoche mi abuela falleció por causa del coronavirus. Yo estoy bien considerando todo esto. Obviamente estoy dolido y enojado de que ella haya tenido que pasar por todo esto sola, pero también estoy feliz de que ya no tenga dolor. El comediante también expresó su frustración por la falta de información en cuanto a este virus en ese entonces, añadiendo: no sé si perderé a alguien más por causa de este virus, ni siquiera sé si yo moriré por causa de este virus. ¿Quién lo sabe? Estoy frustrado porque hay tanto que no sabemos. No lo acepto, maldita sea, necesitamos una mejor narrativa. No debería maldecir, pero estoy de duelo. Como tributo a su abuela, Che pagó un mes de alquiler por todos los que vivían en su complejo de viviendas de 160 unidades. Él escribió en otro post de Instagram, que también luego eliminó: es una locura total que quieran que residentes de viviendas públicas paguen su alquiler cuando tantos neoyorquinos están sin trabajo. Espero que la ciudad tenga un mejor plan para la condonación de la deuda para toda la gente que vive en viviendas públicas, como mínimo. El jugador de los Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, perdió a su madre, Jacqueline Cruz Towns, por causa del coronavirus en abril del 2020. Ella tenía 58 años. La declaración oficial del equipo en Twitter decía: Jackie, como le decíamos cariñosamente, luchó contra el virus durante más de un mes cuando sucumbió el 13 de abril. Jackie era esposa, madre, hija, abuela, hermana, tía y amiga. La matriarca de la familia Towns era una increíble fuente de fuerza, una persona buena y extremadamente cariñosa que llegaba a los corazones de todos los que conocía. Every day I always told her how much I love her. Menos de un mes antes de que su madre falleciera, Towns había subido un video a YouTube informando que su madre había sido puesta en un respirador y que estaba en un coma inducido. Él dijo en parte: esta enfermedad no debe tomarse a la ligera. Protejan a sus familias, a sus seres queridos, a ustedes mismos. Practiquen el distanciamiento social. Por favor, no estén en lugares con mucha gente. El 15 de marzo, Towns hizo una donación de $100,000 a la Clínica Mayo para ayudar a desarrollar una prueba para detectar este virus. Towns tuiteó: mi esperanza es poder luchar contra este virus aumentando la capacidad y disponibilidad de las pruebas, ayudando a mejorar los esfuerzos de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo informó que quedaron asombrados por la donación de Towns. La estrella de Superstore, Nico Santos, casi pierde a su madre por el coronavirus, pero ella terminó recuperándose por completo. Desafortunadamente, su padrastro no tuvo la misma suerte. En un post de Instagram, Santos anunció su fallecimiento el 29 de marzo del 2020, escribiendo: mi tito Sonny falleció ayer después de perder su batalla contra este virus. Era un hombre amable y cariñoso, muy amigable. Siempre saludaba a los extraños que pasaban con un buenos días y con una gran sonrisa que llenaba el lugar de alegría. El actor de Crazy Rich Asians añadió que la pérdida de su padrastro fue un duro golpe para la familia, señalando que se sentía desgarrado por no poder estar con él antes de morir. Él dijo: ni siquiera puedo consolar a mi madre, no puedo abrazar a mi hermano mientras contempla un mundo sin su padre, no puedo secar las lágrimas de mis sobrinos mientras se preguntan por qué su lolo Sonny ya no está con ellos. Santos agradeció
agradeció entonces a sus fans por las muestras de amor por su familia, añadiendo: espero que ustedes estén seguros y saludables. Descansa en paz, Tito Sonny, te quiero. El 27 de abril del 2020, la actriz Holly Marie Combs reveló su pérdida mientras tuiteaba al presidente Trump en cuanto a la respuesta de este a la pandemia del coronavirus. Respondiendo a un tuit en el que Trump afirmaba que nunca llamó a la pandemia un engaño, Combs escribió: mi abuelo murió hoy. Él votó por ti. Él te creyó cuando dijiste que este virus no era peor que una gripe. Él creyó todas tus mentiras y murió hoy, un día después de su aniversario de bodas número 66. Eres una vergüenza para la raza humana. No hace falta decir que Combs fue atacada por los seguidores de Trump, quienes la criticaron por culpar al presidente por las muertes. A todo eso, ella tuiteó en respuesta: no tengo tolerancia para los partidarios de Trump. Ninguna. Díganselo a alguien más. Nuestros pensamientos están con todos mientras el mundo sufre pérdidas tan devastadoras.